La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la Palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, pues tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje de la Palabra de Dios. Sea el Señor en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Hoy quiero iniciar este mensaje preguntándote, ¿cómo estás tú con Jesús? ¿Cómo estás tú con Jesús? Cuando oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús, pareciera que el mencionar a Jesús es un mero requisito para el cierre de nuestras oraciones. Y al terminar la oración, hasta ahí también llegó Jesús. Para muchos cristianos, Jesús, nuestro Señor y Salvador, pareciera permanecer aún en la cruz, apartado y distante. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Vamos a estar leyendo los versos del 26 al 28. Marcos, capítulo 14, los versos del 26 al 28. En la versión Reina Valera dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Dios fuerte y temible, a ti te alabamos, Señor, en esta mañana, y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hablas a través de ella, Señor. Padre, habla nuestras vidas, edifícanos, nútrenos, Señor, fortalécenos por medio de ella, conforme, Padre, a nuestras debilidades, a esas carencias espirituales, Señor, que tenemos. Habla nuestras vidas, Señor, fortalécenos, Señor, redargúyenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén. El mensaje de esta mañana lo he titulado: ¿dónde ha quedado Jesús en tu vida? ¿Dónde ha quedado Jesús en tu vida? Hay dos puntos en estos versos sobre los cuales quiero reflexionar hoy con ustedes. El primer punto lo extraeremos del verso 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y el segundo punto lo extraeremos de los versos 27 y 28. Entonces Jesús les dijo: todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Nuestra reflexión requiere primero evaluar el contexto en el que ocurren estas acciones y por el que Jesús menciona estas palabras a sus discípulos. Los versos del 26 al 28 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos son palabras que Jesús menciona a sus discípulos y forman parte de la historia que narra los últimos acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. A poco ya de cumplirse su arresto, su sentencia, su crucifixión y su muerte. Se celebraba ese día la fiesta de la Pascua. Así lo podemos ver en el verso 12 de ese mismo capítulo 14. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero, etc. Se celebraba ese día la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, tal y como
podemos leer en el verso 12, pues. Una ceremonia, mis hermanos, ordenada por Jehová, que se remonta a la era de Moisés y conmemora la libertad del pueblo de Israel. La Pascua era una fiesta que celebraban los judíos como recordatorio de la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Busquemos Éxodo 12 del 14 al 17. Éxodo 12 del 14 al 17. En la misma versión Reina Valera de 1960 dicen estos pasajes: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Estos versos del 14 al 17 del capítulo 12 del libro de Éxodo son parte del final de la historia, mis hermanos, de las famosas 10 plagas que Jehová mandó a Egipto. El pueblo de Israel se mantuvo en esclavitud por 430 años, así como lo registra Éxodo 12:40. Un tiempo de esclavitud donde los israelitas fueron oprimidos y tratados con dureza. Jehová encomendó a Moisés la tarea de liberar a este pueblo, a su pueblo, pero el faraón, en una total rebeldía, se negaba a dejar ir el pueblo de Israel. Es por ello que Jehová manda las 10 plagas a Egipto, debido a la terquedad y dureza de corazón del faraón. La primera plaga fue la plaga de sangre, donde el río se convirtió en sangre. La segunda, la plaga de las ranas, en la que se criaron ranas en el río, en los ríos, y éstas llenaron todo el territorio del faraón. La tercera plaga, la plaga de los piojos, en la que todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos y cubrió todo Egipto. La plaga de moscas, donde todas las casas de Faraón fueron llenas de estos insectos. La plaga del ganado, con la que Jehová mató todo el ganado de Egipto. La plaga de úlceras, con la que todos los egipcios fueron llenos de sarpullidos. La plaga de granizo, que causó muerte a todo animal y hombre que estaba en el campo del territorio de Egipto. La plaga de la langosta, con la que fue cubierta toda la tierra y fue consumida toda hierba y todo fruto. La plaga de tinieblas, que cubrió toda la tierra egipcia. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos. Es aquí donde Jehová ordena a los israelitas a sacrificar un cordero sin manchas, sin defectos, macho de 1 año, el día 14 de ese mes, con cuya sangre serían rociados todos los postes y el dintel de las casas de los israelitas, es decir, los marcos de las puertas. Y les sería esto por señal a Jehová, quien no heriría con mortandad a los hijos de Israel. Aquella noche los israelitas debían también comer la carne del cordero asada al fuego y comer además panes sin levaduras. Esta plaga, la muerte de todo primogénito, era la última sentencia de Dios sobre el faraón, con la que determinaba la salida definitiva del pueblo de Israel de las tierras de Egipto. Jehová le daría muerte a todo primogénito, excepto aquellos cuyas casas habían sido rociadas con la sangre del cordero.
Es así como podemos leer en los versos del 14 al 17 de Éxodo 12, la orden de Jehová de que ese día era de celebración en memoria de la liberación de Israel. La fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura eran o son dos celebraciones diferentes que se celebran una detrás de la otra, y ambas conmemoran lo mismo: la liberación del pueblo israelita. Dios ordenó celebrar la fiesta de la Pascua todos los años, el día 14 del mes de Abib, llamado más tarde mes de Nisán, el cual era el primer año del mes judío. Para nosotros corresponde a parte de marzo, parte de abril. La fiesta de la Pascua duraba un día y la de los panes sin levadura 7 días. Así lo podemos ver, constatar en Levíticos 23, 5 y 6. Busquemos en Levítico 23, 5 y 6. Dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras. Entonces, en el primer mes, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es decir, un día, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días, es decir, el día siguiente de la Pascua, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levaduras. Ambas celebraciones iban pegadas. Deuteronomio 16, del 1 al 3, nos da el significado de la celebración de los panes sin levaduras. Cuando leemos Deuteronomio 16, del 1 al 3, dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Eso fue lo que comió el pueblo de Israel cuando huyó de la esclavitud: panes sin levaduras. Pues los panes leudados no tendrían tiempo de crecer, ya que el pueblo saldría apresuradamente de las tierras de Egipto. Ahora, volviendo al pasaje sobre el que queremos meditar, acá en Marcos capítulo 14, volviendo a nuestro pasaje de estudio y a la narrativa de esta historia en especial, celebrándose pues esta fiesta de la Pascua en Jerusalén, como lo dice el verso 12, la fiesta de la celebración de los panes sin levadura, donde además se sacrificaba un cordero sin defectos porque era parte de la ceremonia, un cordero que al ser compartido permitía la comunión y la solidaridad entre los judíos, entre el pueblo. En medio de todo aquel escenario estaba Jesús. Se encontraba Jesús con sus discípulos. Pero no abiertamente andaba Jesús con sus discípulos porque procuraban matarle. Entendiendo Jesús en medio de todo aquel escenario, lo que representaba el sacrificio de aquel cordero, y entendiendo Jesús que él pasaría a ser el próximo sacrificio, el último cordero inmolado, y que estaba ya cerca de su muerte, Jesús escoge a Pedro y a Juan y les encomienda buscar un lugar para ellos compartir la Pascua. Envió Jesús a estos 2 hombres con instrucciones específicas, precisas, para encontrar un lugar para comer la Pascua. Jesús no le dio a Pedro y a Juan, esto lo conocemos por el testimonio paralelo en Lucas, no lo recoge Marcos, no le dio una dirección exacta a Pedro y a Juan.
En Lucas conseguimos que es Pedro y Juan los escogidos para esta misión. Jesús lo que hizo fue darle indicaciones a estos dos hombres que los llevaría al lugar perfecto para ellos compartir esa cena. Jesús les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, le dijo Jesús, y donde entrare, decí al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Si bien esta cena fue un momento para compartir, Jesús la usó para confirmar su obra y sellar el pacto con sus discípulos. Allí, reunidos en intimidad, Jesús anuncia que sería entregado por uno de los que comen junto a él en la misma mesa y en el mismo plato. La traición toma en este punto una connotación trágica, ya que ocurre en un grupo de amigos que han compartido enseñanzas, momentos de felicidad, donde aprendieron del maestro, vieron sus milagros y ahora comían con él en la misma mesa y del mismo plato. Los discípulos no tenían idea quién era quien habría de entregar a Jesucristo. Desconocían la intención de Judas. Algunos pasajes señalan que hubo gran confusión, angustia y ansiedad entre ellos al pensar que ahí estaba el que entregaría al maestro. Durante la cena, Jesús tomó el pan, símbolo en la alimentación de los 5,000, lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomó la copa y la pasó también entre ellos. A ambos elementos tradicionales de la mesa judía, Jesús le asignó un nuevo significado, llamándoles mi cuerpo y mi sangre. Ambas representaciones de la entrega de Jesús y el sello de un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Dice el verso 26 que después de comer cantaron himnos de alabanza. Por lo general, al terminar la Pascua o al terminar la cena de la Pascua, se entonaban himnos o se entonaban los salmos del 115 al 118. Vamos a buscar estos himnos. Los salmos del 115 al 118. Esos eran los himnos que cantaba Jesús después de compartir la Pascua, cerca ya de su crucifixión y su muerte. En el 115, a partir del 9 hasta el 14, dice: recordando ellos que se conmemoraba pues la liberación de Israel de la esclavitud, estos cantos dicen: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, bendecirá a pequeños y a grandes. Y del 118, cuando leemos desde el 1 hasta el 9, fíjense estas palabras: alabad a Jehová porque Él es bueno. Esas eran las canciones que cantaba Jesús, que cantaba el pueblo judío, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Cantos de libertad y acción de gracias a Dios por la salvación.
fragmentos que recogen gratitud y alabanza a Dios por los favores concedidos, por la misericordia, por sus bendiciones, por su fidelidad. Meditando en estas palabras de estos salmos, los cuales representaban los himnos que cantaban, nos conmueve pensar cuáles serían los pensamientos de Jesús en ese instante, en medio de su alabanza a Dios. ¿Cómo estaba su corazón al recordar que estaba apenas a unas horas de la cruz? Jesús, en medio de su aflicción, alabó a Dios. En medio de su aflicción, porque era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Jesús sabía lo que habría de sufrir. Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar. Sabía que su hora estaba cerca. Imagínese cómo sería esa alabanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sonaría su voz? Eso no lo sabremos, pero seguramente Jesús cantaba más que con su voz. De seguro Jesús elevaba todo su corazón en alabanza a Dios. Jesús alabó a Dios en medio de la aflicción porque Él vio más allá de la cruz. Jesús vio una victoria. Y es ese el primer punto a reflexionar en esta mañana hoy con ustedes. Jesús cantó esa noche, elevó alabanzas al Creador poco antes de su crucifixión, poco antes de pasar a ser Él el último sacrificio. Él estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Y Él sabía que Él pasaría a ser el último sacrificio, el último cordero inmolado. Te pregunto yo a ti, ¿podrías cantar tú salmos de alabanza en tales circunstancias? ¿Podrías cantar tú himnos ante las adversidades que se te avecinan? Usted pudiera decir que Jesús era Dios y que todo aquello probablemente no era tanto para Él, no representaba mucho para Él, pero Jesús, así como era 100% Dios, repito, también era 100% hombre. Y sabemos que sufría como usted y como yo, que lloraba, que se cansaba, que se fatigaba. Él sabía lo que iba a vivir. Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar. Tanto que estando en el jardín de Getsemaní, triste y angustiado, como lo dice la palabra, postrado de rodillas, le dijo al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Las leyes romanas, mis hermanos, establecían como castigo a los reos. Eso lo podemos conseguir en Deuteronomio 25, del 1 al 3. 40 latigazos. Pero nuestro Señor Jesús recibió más de 40 latigazos. Dice la palabra que le dieron latigazos hasta el cansancio, tanto que los soldados quedaron exhaustos. El látigo con que azotaron a Jesús partía de un palo y sus colas terminaban en bolas de plomo, por lo que podemos inferir que fracturaron todas sus costillas. No importa, mi hermano, lo que tú estés pasando en la vida,
no dejes de alabar a Dios. No importa que estés al borde de la muerte, no dejes de alabar a Dios. No importa lo oscuro que parezca tu porvenir, alaba a Dios. Entrégate a Dios. La alabanza, mis hermanos, nos prepara para salir victoriosos de las adversidades. Pablo fue encarcelado en Filipos por predicar el evangelio. Fue azotado como Jesús también hasta el cansancio. Podemos imaginar la espalda al rojo vivo de Pablo, llagas abiertas que dejaban al descubierto la carne mezclada con sudor y sangre, con un dolor irresistible, sin poderse mover probablemente, en un calabozo quizá con orín, excrementos y olores nauseabundos, donde apenas llegaba un rayo de luz, con sus pies con un cepo, asegurados con una mordaza de madera. Podemos imaginar a los otros presos vociferando burlas y groserías a estos que estaban predicando el evangelio de Cristo. Todo un escenario para aborrecer la vida y renegar de la gracia divina de Dios. Pero dice la palabra que Pablo cantó himnos al Señor. Himnos que llenaron de paz y luz aquel lugar. Algunos comentaristas dicen que las cartas más profundas, inspiradoras y consoladoras de Pablo las escribió desde las cárceles. Yo te pregunto hoy a ti, ¿las cárceles de tu vida te dejan adorar a Dios? ¿Las cárceles en sus vidas les dejan alabar a Dios? En aquella cena, después de haber cantado y conociendo a Jesús su destino, Él comenzó a enseñarles unas últimas cosas a sus discípulos. Esto lo podemos revisar en Juan capítulo 14. Marco no registra estos eventos. Ahí vemos que Jesús habla, le dice a los discípulos que Él es el camino al Padre. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y habla de la promesa del Espíritu Santo, Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Y es al final de esto que Jesús se levanta de la mesa e invita a sus discípulos a seguirle hasta el monte de los olivos. Y estando allá, Jesús le dice a sus discípulos, y esto lo vemos en el verso 27, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y este es el segundo punto sobre el que quiero reflexionar con ustedes. Allí, en el monte de los olivos, Jesús, después de pronunciar estas palabras a sus discípulos, les pidió que oraran para que no entraran en tentación, mientras Él se apartó al jardín de Getsemaní, ubicado a los pies del monte de los olivos. Sabiendo que ya su hora había llegado, Jesús le dijo al Padre de rodillas, allí en ese jardín, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, si quieres, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la palabra que Jesús estaba en una agonía y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y encontramos en diferentes pasajes que Jesús oró una vez y volvió a orar y volvió a orar. Y no pasó mucho tiempo cuando ya estando de nuevo con sus discípulos, se presentó una turba de gente y con ellos Judas.
quien se le acercó y le besó la frente como señal de ser ese el hombre que buscaban. Llegó la hora, no había vuelta atrás. ¿Qué hicieron los discípulos después que Jesús fue arrestado? Huyeron, se dispersaron, tuvieron miedo. Y aquel que le había dicho Jesús ante sus afirmaciones, cuando Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Aquel que dijo: no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Antes que cantara el gallo, ya lo había negado 3 veces. Arrestado Jesús y estando en el patio del sumo sacerdote, viendo a una mujer, a Pedro le señaló diciendo: este también estaba con él. Este también estaba con él. Y Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, le dijo: tú eres uno de ellos. Pedro respondió: hombre, no lo soy. Y como 1 hora después, dijo otro hombre con respecto a Pedro nuevamente: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo por 3ª vez: hombre, no sé lo que dices. Dice el relato en Lucas 22:61 que vuelto el Señor Jesús, se volteó Jesús y miró a Pedro. Y Pedro se acordó cuando Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto dolor para nuestro Señor Jesús ver que sus discípulos le habían dejado solo! ¡Cuánto dolor reconocer que ellos habían huido! Y que la negación de Pedro era el sentir colectivo de todos ellos. ¿Dónde estaban aquellos que horas antes estaban sentados con él a la mesa y compartiendo del mismo pan? Y se turbaban los unos los unos y los otros, preocupados de quién sería el que entregaría al maestro. Verdaderamente todos fueron escandalizados y dispersados. Nuestro Señor quedó solo ante la crucifixión y la muerte. Por eso te pregunto yo hoy: ¿y dónde ha quedado Jesús en tu vida? ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde está ese que vino a morir por ti y por mí? Que vino a reconciliarnos con el Padre y por el que tenemos acceso directo al trono de la gracia. ¿Acaso queda en el término de nuestra oración? ¿Hasta ahí llegó Jesús? Jesús no está aquí físicamente, pero nunca ha dejado de estar a tu lado. Y eso debes creerlo. Jesús es fiel. Jesús nunca ha dejado de estar a tu lado. Y así como con aquellos 2 hombres en el camino a Emaús, Él camina contigo de tu lado. ¿Cuántos lo creen? Jesús camina contigo de tu lado. Jesús no ha quedado en la cruz. Jesús resucitó y Jesús vive. Gloria a Dios. Jesús no quedó en la cruz. Resucitó y está vivo. Él les dijo a sus discípulos: después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mis hermanos, Jesús no solo camina de tu lado, sino que siempre llega primero que tú. Gloria a Dios en las alturas por eso. Jesús siempre llega primero que nosotros para prepararte el lugar, para prepararnos el lugar,
para bendecir nuestras obras, las obras de nuestras manos. Y como en una tropa avanzada, en una situación hostil, Él siempre va delante de nosotros asegurando la victoria. ¿Cuántos lo creen? Así es, así lo creemos, Jesús. No es fácil, mis hermanos, ser cristianos. No estamos exentos de vivir adversidades, tristezas, enfermedades, pérdidas. Pero el ser hijo de Dios debe darte la esperanza, la confianza, la valentía de ser amado en primer lugar. Y en segundo lugar, la certeza de que todo proceso Dios lo usará para bendecirte. Por eso alaba a Dios, independientemente de las circunstancias que estés viviendo. No estás solo como el enemigo trata de hacerte creer. Deben tener cuidado con lo que Satanás, el Señor los reprenda en el nombre de nuestro Señor Jesús, les hace creer. El taller del enemigo es la mente del hombre. Así que esté apercibido siempre de lo que piensa usted y de lo que usted alimenta en su corazón. Es aquí donde se mete Satanás. Pero usted no está solo como él le ha hecho entender. Jesús va de tu lado, va detrás de ti y delante de ti siempre. Y en el momento que decidas verdaderamente levantar tu alabanza y adoración a Dios en demostración de tu amor hacia Él, desde ese día empezarán a llegar grandes cosas a tu vida. Tus problemas se convertirán en victorias, y créalo porque así es. Tus problemas se convertirán en victoria, y lo más maravilloso es que tendrá paz y tendrá libertad. Pedro palanganeó que no sería capaz de abandonar a su Señor. Por eso Jesús, previendo las fallas de Pedro, más adelante, una vez reunido con él a orillas del mar de Galilea, Jesús le pidió a Pedro no una confesión de sus pecados, sino una confesión de su amor. Una confesión de su amor. Porque la prioridad más grande en la vida del creyente es la supremacía y la esencia del amor por Jesús. La prioridad más grande del creyente es la supremacía y la esencia del amor por Jesús. Y al hablar de supremacía, hablamos del nivel más alto. Pedro era un hombre que amaba a Jesús, pero necesitaba ser afirmado en ese amor antes de servirle. Jesús necesita, mi hermano, que tú afirmes tu amor por Él. Que afirmes tu amor por Él en cada circunstancia de tu vida. Jesús necesita que tú afirmes tu amor por Él todos los días de tu vida. Jesús necesita que le alabes en medio de tus adversidades. Jesús necesita que lo mantengas presente en tu vida y en tu corazón. Jesús necesita que dispongas tu vida en adoración a Él. Porque de su parte, y con esto cierro el mensaje, de su parte, Él ha prometido no dejarte y estar contigo todos los días de tu vida. Vamos a ponernos de pie. Y oramos. Señor, gracias Dios por tanto amor. Gracias Señor por tu compasión, por la multitud de tus piedades. Gracias Padre por tu Hijo Jesús. Gracias Jesús porque moriste por nosotros. Gracias porque recibiste los latigazos que eran para nosotros. Gracias Jesús porque te hiciste obediente hasta la cruz. Gracias Jesús porque no abriste tu boca y fuiste obediente hasta la muerte. Gracias Jesús por tu entrega,
Gracias por tu amor inagotable. Gracias, Jesús, por tu obediencia. Gracias por enseñarnos acerca del perdón. Gracias porque aún en medio de nuestras fallas, tú caminas de nuestro lado. Tú siempre vas delante de nosotros, siempre preparas el camino y siempre, Jesús, nos da la victoria. Gracias, Jesús, gracias por tanto amor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que sea Jesús nuestra prioridad en la vida, que podamos alabarte en medio de las adversidades, en medio, Señor, de nuestras cárceles, en medio, Señor, inclusive de la muerte. Padre, eso no nos separará de ti. Padre, que eso no sea un obstáculo, Padre, para alabarte, y que no sea nuestra condición humana, Señor, un obstáculo, un motivo, Padre, para nosotros no fijar nuestra mirada a ti, Señor, y no entregarnos en una verdadera adoración a ti, Señor, en servicio, Padre. Padre, queremos alabarte, queremos adorarte, ayúdanos, Señor. Perdónanos, Jesús, perdona nuestra indiferencia, perdona porque nos levantamos y tú quedas en el término de nuestra oración. Queremos que como con aquellos dos hombres en el camino de Emaús, Jesús, tú vayas siempre con nosotros y llegues siempre delante de nosotros. Sabemos que así es. Perdónanos, Jesús, por nuestras infidelidades y ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a servirte, adorarte y alabarte en medio de nuestras adversidades. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná.